económicos. Bien, vamos a dar inicio a nuestro panel de conversación. Nuestro panel está integrado por Andrés Sansone, él es coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Bienvenido. Y un fuerte aplauso, por favor, también para Andrés. Paulina Riquelme, abogada y socia fundadora de eLaw. Y también está aquí a mi lado Matías Concha, consejero electivo de SOFOFA, a quien les damos la bienvenida. Una cosa sumamente importante, recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas al correo sofofa@sofofa.cl o también pueden realizar todas las inquietudes que ustedes tengan a través de las redes sociales de SOFOFA. Las preguntas van a ser respondidas por nuestro panel al final de esta discusión. Primero, vamos a partir con un tema básico y que tiene que ver justamente, que habla del concepto de este seminario y que tiene que ver con la inversión verde. ¿Qué entienden ustedes por inversión verde? ¿Partamos por Paulina? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Inversión verde o inversión sostenible, se utiliza este término para referirse a todas aquellas inversiones que tienen como propósito, ¿cierto?, realizar inversiones socialmente responsables y ambientalmente sostenibles, en que la inversión sea un aporte en la solución de los desafíos ambientales, sociales y de gobierno corporativo a nivel tanto nacional como global. Como en su contribución también hacia el cumplimiento de las metas de cambio climático y de conservación de la biodiversidad. Eso es en general lo que se entiende. Ahora, para que una inversión pueda ser sostenible o denominada verde, tiene que cumplir con ciertos criterios, digamos, que hoy día se pueden agrupar en los criterios que se denominan ASG o ESG, que son criterios de medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y que tienen por objeto asegurar de que la inversión efectivamente internalice los costos de la producción y la defensa, la protección al medio ambiente, también que sea socialmente responsable en los territorios en los que operan, cumplimiento de derechos humanos, también políticas respecto a los trabajadores, inclusividad, diversidad y equidad de género, y también, por otra parte, que fortalezca que tenga un gobierno corporativo transparente. Eso es lo que hoy día se entiende por inversiones verdes o inversión sostenible. Hay dificultades naturalmente vinculadas con la métrica y de cómo se puede efectivamente comprobar que la inversión cumple con esos criterios. Gracias. Bien, Matías. Bueno, agradezco mucho la pregunta porque es una pregunta que te abre un espectro muy amplio y uno muchas veces trata de poder enfocarlo hacia dónde es. Y cuando hablamos de inversión verde, estoy de acuerdo con la definición que planteé anteriormente. Sin embargo, ¿dónde la encuentro y dónde la promuevo? Y yo creo que tenemos como dos corrientes muy fuertes en donde se está dando esto. Y no necesariamente son vistas como inversión verde. O sea, por un lado tienes toda la inversión que te va a permitir reducir, reutilizar, reciclar, digamos que lo vemos mucho con lo que tiene que ver con economía circular. Son inversiones que muchas veces no son inversiones monetarias, sino que son cambios en los hábitos nuestros como personas en aras de una mejor sostenibilidad nuestra, digamos. Y por otro lado, viene toda la corriente que nos permite tener los materiales, los minerales, las materias primas, digamos, que van a ser parte en la solución, digamos, de esta economía de transición. Nosotros vemos que en los últimos 50 años hemos tenido una economía fósil, en donde Chile es básicamente un país importador de hidrocarburos, que es la matriz básica de la generación de energía. Si tú ves la matriz primaria chilena, casi 3/4 partes son fósiles, digamos. Viene toda una tendencia renovable y en el mundo son muy pocos los países que tienen la oportunidad de ser relevantes en esta transformación. Y eso lo decía el ministro Grau hace unos minutos, digamos. O sea, tienes Australia, tienes China, tienes Indonesia con el níquel, tienes Chile con el litio, con el hidrógeno verde, con el cobre. O sea,
Para poder fomentar la electromovilidad, tú requieres una inversión muy fuerte y requieres cobre, requieres litio, requieres muchos minerales. Entonces, a mí me pasa que cuando veo esta primera corriente, que es muy explícita, todo lo que es circular, digamos, es algo que es muy necesario, que sí se asocia con inversión verde. Y por otro lado tienes países como Chile, que tienen una huella que es referente mundial en los minerales que van a ser clave para poder avanzar hacia esa transición, probablemente no son considerados como tal. Déjame ponerte un último ejemplo que tiene que ver con la relevancia. Porque hoy día estamos en una generación del propósito. Las personas quieren seguir causas porque lo sienten. En el caso de mejorar por nuestra eficiencia, Chile hoy día emite del orden del 0,2%, 0,25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Esto a nivel de flujo, no de stock. Y por otro lado, es el mayor productor de cobre del mundo, es probablemente uno de los 3 mayores de litio, dependiendo del fomento que se le da a esto, es probablemente uno de los más gravitantes en materia de hidrógeno verde que va a reemplazar al otro combustible. Entonces, si yo realmente quiero creer de que efectivamente puedo ser parte en esta transición y ser relevante y gravitante, yo de alguna manera tengo que tomar estas dos partes como parte integrante de una solución que me permita creer que puedo seguir avanzando y combatir el cambio climático. Eso. Bien, Matías, muchas gracias. Andrés. Sí, gracias Alejandra. Bueno, gracias también la invitación a Sofofa y saludos al resto de los integrantes del panel. Bueno, lo que muestra un poco esta discusión es que no existe una definición clara u homogénea sobre qué es la inversión verde. Si uno trata de ver qué es lo que dicen los estándares internacionales sobre el tema, lo que aparece es que son aquellos proyectos que hagan un aporte sustancial, y subrayo aporte sustancial, a mitigar o adaptar la adaptación al cambio climático, conservar y regenerar los ecosistemas, la biodiversidad, la transición a una economía circular, el uso sostenible del agua. Esos son como los elementos que debería hacer un aporte este tipo de inversión. Ahora, obviamente en la búsqueda de este objetivo, esta actividad o este proyecto no puede afectar otro de estos elementos. Entonces, para caricaturizar un poco un ejemplo extremo, hacer una inversión en camionetas eléctricas para que hagan turismo carretera en un humedal, obviamente no entraría en inversión verde, por más que estemos hablando de otro elemento que es la electromovilidad en vez del uso de combustibles fósiles. Pero bueno, es un poco un ejemplo extremo para ilustrar a lo que me refiero. Ahora, aprovecho para mencionar que dentro del Ministerio de Hacienda, a través de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales, se está trabajando en un comité junto con el Ministerio de Medio Ambiente, miembros del Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, y creo que no me está faltando ningún otro, sobre un comité de taxonomía verde. Entonces, para poder definir bien qué es este tema, porque recordemos que hay mucho interés en invertir en este tipo de proyectos. El gobierno de Chile fue uno de los primeros en emitir bonos verdes y hay muchos recursos que el mundo quiere canalizar este tipo de proyectos, por eso tener una buena definición sobre una taxonomía, sobre cuáles son estas actividades, va a ser de suma importancia para que pueda canalizarse de forma rápida y oportuna ese tipo de inversiones. Muy bien, me voy a quedar contigo, Andrés. Sabemos que hay un compromiso del gobierno para avanzar hacia más inversión, tanto inversión extranjera como inversión nacional. Por eso quiero preguntarte, ¿qué es lo que propone finalmente el plan Invirtamos en Chile? Especialmente en lo referido a desarrollo de proyectos que tramitan permisos sectoriales y medioambientales. Ok, perfecto. Ahí, tomando un poco primero entender el contexto por cómo parte este plan Invirtamos en Chile, de ahí tomando lo que mencionaba el ministro de Economía anteriormente. Durante el año pasado lo que vimos es una economía que terminó mostrando una mayor resiliencia a la que muchos esperábamos. La economía fue capaz de ir haciendo este ajuste necesario después de los grandes desbalances que hubo producto de la salida de la pandemia, las masivas
transferencias fiscales, los sucesivos retiros de fondos de pensión que tanto daño han hecho. Y la inversión que se proyectaba que iba a tener una caída de menos 3%, terminó teniendo probablemente, de acuerdo al último informe de política monetaria, un crecimiento más cerca del 3%, o sea, una diferencia en nivel de 6% que es bien relevante. Ahora bien, para este año se espera una caída grande nuevamente. Durante el año pasado vimos incrementos en los costos de materiales bien relevantes y eso fue reconociendo la situación, y como respuesta a eso es que ahí nace el plan Invirtamos en Chile, para hacerse cargo de esa situación que se avecinaba o que veíamos. Y entonces este plan Invirtamos en Chile, entendiendo ya esta génesis, incluye 28 medidas en 6 ejes, y donde uno de esos ejes está vinculado a esto, permisos. Y en ese eje hay un pilar que es mejora a la eficacia de los procedimientos de regulación y permisos, y contiene 3 medidas específicas. La primera, fortalecer la Oficina de Grandes Proyectos de Inversión, donde se puede hacer una digitalización de los procesos, simplificar los procesos de información. Hay un segundo elemento que lo mencionaba el ministro Grau. En la ley de presupuestos se creó un fondo especial para apoyar la agilización de trámites de permisos. Y finalmente la creación de una agencia coordinadora que, con el objetivo que a fin de año de implemente una ventanilla única para permisos sectoriales. Entonces, que el proyecto hoy hay un 15% que se está tramitando un poco en esa ventanilla que se está trabajando. La idea es que para fin de año ya el 100% de los permisos sectoriales pueda tramitarse a través de esta. Andrés, en ese sentido yo creo que hay una inquietud generalizada. Tú hablas de permisos sectoriales. Pero ¿son los permisos medioambientales los que generan más debate, más polémica? ¿Eso no lo incluye? Bueno, cuando yo tengo muchos lobbies con empresas y que vienen con grandes proyectos de inversión, y el tema de los permisos es más transversal que solo medioambientales. En muchas de estas reuniones de lobby, incluso grandes proyectos que son de inversión verde y también de otro tipo de proyectos, muestran que tienen problemas, por ejemplo, cuando ya han iniciado obras que, ejemplos concretos, encuentran piezas de arte precolombino mientras están haciendo excavaciones y aparece el Consejo de Monumentos Nacionales y tienen que tener la obra detenida meses, trimestres, incluso hay algunas que casi años, casi un año. O sea, es bien transversal el tema de los permisos, no solo medioambientales, pero ahora bien, sobre el tema medioambiental sí considera temas medioambientales estos. El fondo que se aprobó en la ley de presupuestos para este año destina fondos que puedan financiar una mayor dotación para reducir los tiempos de espera en la evaluación de los proyectos, y también se destinan fondos para que se puedan realizar cambios normativos y legales que permitan un adecuado funcionamiento de estos permisos también ambientales. Muy bien, gracias Andrés. Le damos la palabra a Paulina. Quería consultarte, ¿cómo evalúas tú las propuestas del plan Invirtamos en Chile, en especial la labor que va a tener la Oficina de Grandes Proyectos y las mesas regionales de seguimiento de inversión? Gracias por la pregunta. Desde mi experiencia puedo referirme al punto 5, que era de permisos del plan Invirtamos en Chile, que me parece en general que las medidas van en un buen camino, son positivas y se valoran. Con respecto a la Oficina de Grandes Proyectos, sí, de la forma en que se plantea es la digitalización de los procesos respecto de determinados proyectos estratégicos. Entonces ahí surge la pregunta de qué es lo que se entiende por digitalización de los procesos, qué significa eso en concreto, y cómo se va a seleccionar estos proyectos estratégicos, digamos, cuáles van a ser los criterios, temas de transparencia asociados a aquello. Con respecto al fondo de inversión, también es positivo ahora en que se impulse la mirada, no solo desde el punto de vista central o nacional, sino que también desde las regiones, pero también hay temas vinculados con la métrica o con los indicadores para poder acceder a ese fondo, por ejemplo, ¿ya? Esa métrica, por ejemplo, va a ser el tema de la disminución de los plazos, y esa disminución de los plazos es eficiente y coherente para todo tipo de permisos o para toda institución.
porque es la medida 24, creo, y en la medida se señala que va a estar este fondo no solo disponible para el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también para el Consejo de Monumentos Nacionales y otras instancias. Entonces, ese fondo está muy interesante como métrica, vincularlo a la disminución de plazos para ciertos organismos públicos como el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene una tramitación bastante lenta, pero no necesariamente para otros como el Servicio de Evaluación Ambiental. Claro, ahora, por ejemplo, en gobiernos anteriores el seguimiento se hacía caso a caso, por proyecto en específico. Al parecer el gobierno apuesta por un seguimiento orientado más bien a la optimización del proceso. La pregunta es, ¿crees que funcionaría mejor un sistema de agilización más orientado al proceso que al proyecto? Es interesante la pregunta. En términos teóricos, académicos, la agilización del proceso puede ser eficiente porque aplicaría a todos los proyectos de distinta envergadura, proyectos pequeños, medianos, grandes. Pero es muy difícil concebir una agilización de proceso en abstracto sin referirse a un proyecto en concreto. Entonces, porque finalmente el proyecto concreto es el que sufre esos nudos en la tramitación de los permisos. Entonces yo no entiendo muy bien cómo tienen planteado la agilización de procesos en abstracto de proyectos en concreto. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Vamos ahora con Matías y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el corazón o la médula de lo que es este seminario. ¿Es posible, Matías, conciliar lo que el gobierno entiende por inversión verde a lo que está haciendo el sector privado? Se lo pregunto justamente porque muchas veces se piensa que ambos conceptos son excluyentes y no es así, al menos es lo que ha señalado, lo dijo Susana Jimena hace pocos minutos. ¿Cómo se concilia? A ver, para responder esa pregunta, yo creo que primero tenemos que responder otra pregunta, que es ¿quién representa al sector privado? El que representa un poco al sector privado es la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa son personas, personas unidas por un propósito que sirven a otras personas y se unen a través de un RUT, que es una empresa, digamos, y salen todos los días a cumplir su rol en sociedad. Yo veo que eso es absolutamente unido. O sea, hoy día cuando se juntan ciertas personas para promover ciertos productos, ciertos servicios, digamos, hacerlo de forma sostenible, digamos, hoy día tienes toda una tendencia que nos ha alertado sobre cierta información que probablemente en el pasado no se tenía. Acuérdate que venía un poco de este boom de productividad fósil de los últimos, el petróleo se descubrió por ahí por 1800 y algo en Pensilvania, digamos, o sea, tienen más de 100 años de un boom, digamos, que ha sido empujado por los hidrocarburos, y tienes un futuro en el cual Chile va a jugar un rol muy relevante para adelante. Y eso debería motivarnos y convencernos a todos, porque no estamos en cualquier lugar, estamos en un país del planeta que tiene un rol fundamental para llevar a cabo ese punto. Ahora bien, todo esto se ejecuta en las empresas y en lo que realizan año a año y día a día, digamos, en cada una de sus actividades. Y por lo menos lo que me ha tocado ver a mí es que la motivación, el empuje, el desarrollo y las muestras, tú las ves, no sé, las empresas ves, ¿cuántas son privadas? Son todas privadas. La mejora en la calidad de vida de los servicios que hemos tenido, desde agua, desde embalaje, son puras empresas privadas, digamos. O sea, ¿qué punto no ha sido privado? Yo creo que depende un poco de las personas y qué es lo que nosotros queremos, digamos, de aquí para adelante. Y a través de las empresas y nuestra propuesta empresarial sostenible es un tema que es fundamental para poder ir construyendo futuro. Paulina, Andrés, ¿quieren hacer alguna observación respecto de esta materia? Muy bien, vamos a seguir entonces con este seminario denominado Inversión Verde y Desarrollo Sostenible. Andrés, la productividad, entendida como la capacidad de hacer más con menos, ha estado estancada en Chile, esto en los últimos 20 años, generando una notoria diferencia respecto de lo que son los países de la OCDE. El gobierno acaba de anunciar esta agenda de productividad para recuperar la senda de crecimiento tan esperada en nuestro país, porque justamente es lo que se necesita, generación de empleo y crecimiento económico. En ello será clave crear condiciones para hacer crecer la inversión.
¿Qué medidas existen en dicha agenda relacionada justamente con el desarrollo de proyectos de inversión, que es el tema que nos convoca en este minuto? Como mencionabas, la productividad es bien relevante para el desarrollo de un país. Con mayor crecimiento en la productividad se consigue mayor crecimiento, mejores salarios, o sea que es bien relevante. Y es por ello que en la última cuenta pública el presidente Gabriel Boric anunció que el compromiso de aumentar el crecimiento de la productividad a 1,5% anual, que es un gran desafío teniendo en consideración que de hace 10 años que la productividad está estancada. Entonces, tomando ese compromiso del presidente, es que la semana pasada se anunció esta agenda de 50 medidas que es un inicio en búsqueda de este objetivo mayor que es el aumentar la productividad a 1,5. Y dentro de esa agenda de productividad, uno de los puntos bien relevantes respecto a la inversión, ya que, como hemos conversado en estos minutos y los antecesores, hace falta la necesidad de contar con un Estado ágil y moderno, que dé una respuesta oportuna y también certeza a los privados para la tramitación de estos proyectos de inversión. Actualmente, como mencionaba el ministro Grau, existe una gran descoordinación entre los servicios públicos en la evaluación de los permisos sectoriales. Hay bastante discrecionalidad en la documentación que van pidiendo estos servicios. Plazos bien elevados, plazos excesivos o una ausencia normativa de cuáles son los plazos que tiene que haber en la tramitación de los permisos. Entonces, lo que en esta agenda de productividad se menciona es que hay un compromiso de ingresar un proyecto de ley durante el segundo semestre de este año que haga una reforma bien profunda al procedimiento de tramitación de permisos sectoriales, reorganice todo el sistema, se logra un mejor equilibrio entre carga regulatoria y riesgo. Siempre ahí hay un equilibrio que hay que mantener bien claro, no se puede ir a los extremos, y por lo tanto una mayor eficiencia y previsibilidad para los que quieran desarrollar un proyecto de inversión. Ahora, esa agenda también tiene otro elemento que es que se va a también fortalecer 5 permisos sectoriales que son críticos, que se ha identificado que son de todos estos permisos los que tienen mayores problemas, que probablemente todos los han escuchado, por lo menos yo en este último año lo he escuchado numerosas veces, que son concesiones marítimas, el informe favorable de construcción, concesiones de uso oneroso, permisos para la construcción de obras hidráulicas y permisos para hacer excavaciones. Son 5 permisos que tienen muy elevados tiempos de tramitación y este proyecto, esta agenda va a ser además un foco bien relevante en esos permisos. Claro, sumamente importante entonces la agilización de los proyectos. Paulina, sobre los cambios a la institucionalidad vigente medioambiental, ¿cuáles crees que son los aspectos que generan en este minuto más consenso? Es interesante la pregunta. Hay consenso en la necesidad de avanzar hacia un procedimiento. Primero, la institucionalidad ambiental desde la reforma, desde el año 2010 llevamos 13 años. Es una institucionalidad que está en su preadolescencia y que obviamente necesita perfeccionarse, pero que ha funcionado y por lo tanto, primero las reformas, construirlas desde lo positivo, desde lo que ha funcionado y trabajar esas modificaciones considerando propuestas que sean inteligentes en una agenda de corto, mediano y largo plazo. En ese contexto hay varias voces respecto de cómo se puede mejorar, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, también cómo mejorar el sistema de permisos ambientales sectoriales y permisos sectoriales que tienen que ver con la dispersión normativa de la que no nos hemos hecho cargo desde el año 94 en que se publica la ley. O sea, hay un tema de trabajar y racionalizar mucha normativa sectorial. Ahora, en el caso del CIA en concreto, es posible, creo yo, avanzar con una agenda corta respecto de los temas que hay consenso, pero sin olvidar
temas de largo plazo que es necesario abordar en el sistema. Por ejemplo, esta dicotomía entre vías de ingreso a través de la declaración de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué no hablar en una agenda de largo plazo en tener una vía de ingreso específica para modificaciones de proyectos con un procedimiento más simplificado, con una vía de ingreso en que no hablemos de día o de ya, sino que vía de ingreso específica según tipo y magnitud de proyecto? Son conversaciones que tenemos que tener, sin perjuicio de que la agenda de corto plazo obviamente que es fundamental para dar buenas señales y necesarias señales. Claro, sobre eso y sobre también la importancia de agilizar el trámite legislativo. En ese sentido, quiero tomar lo que tú acabas de señalar. ¿Sería recomendable abordar estos cambios a través de un solo proyecto o también está la alternativa de separar los proyectos como forma de agilizar? Yo creo que hay que estar flexibles y abiertos para ver cuáles son las mejores posibilidades. Si existe consenso en ciertas materias que puedan ser de rápido conocimiento y tramitación, una ley corta es una buena señal, sobre todo en un año en que vemos que tenemos indicadores económicos de preocupación. Por lo tanto, veo perfectamente posible tener una agenda más corta, con cambios menos ambiciosos, pero trabajar sostenidamente con un diálogo público-privado para mejorar esto y trabajar en la agenda de largo plazo, no olvidándonos de largo plazo. Bien, ahora para generar inversión se tienen que dar una serie de condiciones. Una de ellas es la estabilidad, la certidumbre que pueda generar. Y con esta pregunta voy a Matías y preguntarte cómo se asume el desafío de desarrollar proyectos de inversión en zonas conflictivas. Te hablo, por ejemplo, lo que está pasando en este minuto en la macrozona sur. ¿Cómo se asume eso? Uy, buena pregunta, porque para mí son temas de blanco-negro, sin matices. Si uno ve, por ejemplo, lee el libro de Acemoglu, ¿Por qué las naciones fallan? Y hace toda una cápite del África subsahariana y concluye en que hay dos motivos que de alguna manera han significado de por qué muchas naciones de ese espacio del planeta no se han desarrollado. Tiene que ver con, primero, temas de seguridad y segundo, con certeza en la propiedad. O sea, cuando uno tiene un título de dominio de algo en una nación que se avala, se respeta, digamos, uno tiene las condiciones básicas para poder salir adelante. Y ahora, sacando ese ejemplo, nos vamos hacia la macrozona sur. Si uno ve un poco lo que ha sido el tema en Ecuador, en México, que se ha empezado a acuñar el concepto de fronteras al interior del Estado, un tema que en Chile para mí era un país completamente distinto, completamente ajeno, y hoy día vemos cómo hay surgimiento de economías criminales que se van carcomiendo un poco al Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Que las fronteras tales de seguridad, de certeza, digamos, de muchas cosas que son el piso para poder fomentar cualquier política de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, porque las personas, digamos, requieren atención de salud, requieren jubilación, requieren formalidad, requieren muchas cosas que en estas zonas, digamos, empieza a desaparecer. Entonces, hemos sabido de casos de empresas que han sido atacadas, que ponen recursos en tribunales, y al poner recursos en los tribunales, digamos, protegen a las personas que fueron atacadas, que no quieren volver allá. Porque el objeto de estos movimientos, digamos, es precisamente infundir terror. Entonces, se van a otros lugares y la medida persigue un poco la protección de la persona en otro lugar y después, cuando tú quieres volver a empezar faena, no tienes protección. Entonces, mi punto es sumamente delicado porque en la medida que yo no tengo un Estado que de alguna manera me otorga estas condiciones básicas de desarrollo, es muy poco posible plantear un escenario más sostenible. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos que tener una sola voz. Y aquí no hay matices. O sea, no a la violencia, digamos, y certeza en los títulos que nos permita tener un pilar por el cual, digamos, después poder plantear una política más sostenible. Muy brevemente, Andrés, me gustaría conocer la opinión del gobierno en este caso. ¿Es un tema que a ustedes los preocupa y los ocupa?
No soy un especialista en temas Sí. de seguridad, pero es algo Pero se relaciona que con la inversión. sí, pero que preocupa y ocupa y está dentro de las prioridades y la agenda que ha tenido el Ministerio de Interior en estos últimos meses. Quiero seguir contigo. Andrés, el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, ¿crees que la forma de mirar la inversión es distinta desde Hacienda y Medio Ambiente? ¿Cómo se concilian estas dos almas en definitiva? O sea, no creo que haya una dicotomía en el sentido de que los efectos del cambio climático y la destrucción de la biodiversidad están a la vista de todo el mundo. Además, o sea, ya lo mencionaron todos los expositores anteriores, no considero que va a haber menos inversión, sino todo lo contrario, la transición energética y el camino a una economía verde requiere de mucha inversión. Ahora, el tema ambiental, o sea, en Chile ya existe una institucionalidad, puede ser perfectible, pero hay una institucionalidad que tiene regulaciones para temas laborales, temas sanitarios, y los temas medioambientales son otra parte de esa regulación que existe actualmente. Para el Ministerio, nosotros creemos que uno de los principales objetivos es que haya certidumbre y que quienes presenten proyectos, aquellos emprendedores que quieran realizar proyectos, sepan cuáles son los pasos que deben cumplir y tengan certeza sobre los tiempos y los costos asociados. Entonces, esa es como un poco la mirada en el Ministerio. Muy bien, gracias Andrés. Matías, consultarte, ¿cuál crees son las principales falencias en el sector público en el proceso de aprobación de proyectos y si también hay una mirada crítica respecto de lo que o alguna debilidad del sector privado? Buena pregunta. Somos personas. En el sector público y en el sector privado cometemos errores y eso es claro. El tema es cómo nos juntamos para establecer un proyecto en común. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo primero la derivaría en dos elementos que creo muy importante poder tener antes de tener una adecuada evaluación. Porque tú ingresas al servicio de evaluación ambiental cuando ya tienes un proyecto, ya quieres entrar, sabes más o menos que generas algunos impactos y te sometes a este servicio a través de una declaración o un estudio dependiendo del tamaño o el impacto que tenga. Primero que nada, yo creo que hay un tema y hay bastante convergencia que a uno como inversionista le gustaría saber un poco cuáles son las grandes contingencias preliminares que uno debería enfrentar al minuto de someter a evaluación un proyecto. De forma de no enterarse después de 10 años, digamos, que hay un elemento que estaba en el origen y que de alguna manera no fue subsanado. Dentro de esto deberían estar identificados cuáles son los grupos humanos susceptibles de ser afectados, digamos, cuáles son aquellas especies nativas, digamos, o sea, los planes regionales de ordenamiento territorial, las reglas claras al interior de ciertos territorios deberían estar identificados en una etapa preliminar. Cosa que si yo tengo un proyecto que es invasivo, en esa zona no me puedo meter, punto, y se acabó el problema. Entonces no tengo al servicio de evaluación evaluando por 8 años un proyecto que finalmente no llegó a puerto. Eso mejora mucho la productividad país, digamos. Otro tema tiene que ver con la ley y los reglamentos. En la medida que yo tengo una normativa más clara, transversal, mucho mejor. O sea, tenemos una ley de marco de cambio climático, que de alguna manera se grava el tema del CO2. Tenemos ciertos elementos que son gravámenes nacionales o internacionales. Si yo me someto, yo cumplo la ley, yo no tengo por qué evaluarme íntegramente en relación a ciertos gases cuando ya la normativa lo tiene solucionado. Cuando entro a una zona que tiene un plan de descontaminación, ahí tengo la ley, está en la zona. Entonces, uno de los problemas que tenemos, y de hecho en las reuniones nos reíamos del mono de Kiko, el servicio de evaluación ambiental hoy día, digamos, no, o sea, tiene una carga tremenda. Y son personas, digamos, que tienen que entregar una resolución en un tiempo determinado. Entonces, mientras más yo lo cargo, más ineficiente el sistema. Entonces, a nivel normativo, mientras más yo aclaro ciertos conceptos, digamos,
mejor permito que el Servicio de Evaluación Ambiental cumpla con su rol. Y ahora bien, dentro del Servicio de Evaluación Ambiental mismo, yo sí creo en el concepto macrozonal, en el concepto del expertise. Muchas veces nos pasa que ciertos proyectos en ciertos lugares son evaluados sin el expertise, digamos, que esa industria requiere. Aquí estoy hablando probablemente de la macrozona norte, en todo el tema minero, recaba un expertise, digamos, que es muy importante poder plasmar. Entonces, en la medida que tengamos proyectos de gran magnitud, nos gustaría que ese proyecto lo evalúe una persona que tenga mucha experiencia en ese tipo de proyectos, de forma que finalmente agilice el proceso, digamos, y tengamos resoluciones que sean adecuadas. Y yo te diría, claro, eso unido también al tema que hay ciertos proyectos que son simbólicos en ciertas materias y que el proceso en sí, con todo el tema de los PAS, los permisos, digamos, que pueden ser eficientados, yo creo que va sumando. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que primero están las condiciones preliminares para que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda hacer bien su pega y segundo, dentro del Servicio de Evaluación, tener el expertise para que puedan evaluar bien los proyectos. Bien, se nos acabó el tiempo, pero finalmente me gustaría que en 30 segundos, y es una de las preguntas que nos hace el público y que se repite y que tiene que ver con la importancia de la agilización de proyectos de inversión. ¿Cuál es su relevancia? En muy breves segundos, por favor, cada uno de ustedes para ir terminando ya, cerrando este panel. Matías. A ver, un estudio de McKinsey hace un par de años decía que para la carbono neutralidad Chile debería recibir del orden de 150.000 millones de dólares. Chile tiene los factores básicos para poder recibir esa inversión, digamos, y esa inversión no es energía, uno lo ve al tiro como cambio a renovable. Donde es más importante es en movilidad, segundo lugar en la construcción, digamos, y tercer lugar es energía, y después servicios, qué sé yo. O sea, tenemos una oportunidad única de ser protagonistas y darle sentido al combate al cambio climático, digamos, en este país. Ahora depende de nosotros poner las políticas, las instituciones, digamos, y los servicios para que esto pueda realizarse. Paulina. Inversiones se pueden realizar, es fundamental tener un Estado moderno y un Estado ágil que tenga métrica, que se cumplan los plazos efectivamente, que se tenga claro los criterios de qué es lo que se va a pedir para poder ingresar y que exista predictibilidad, que yo sepa a priori lo que tengo que presentar para obtener ese permiso por una parte y que el procedimiento, ya sea sectorial o ambiental, sea convergente. Es decir, que no se vayan abriendo flancos a medida en que se está evaluando, sino que se vaya cerrando la discusión. Y yo creo que tenemos que avanzar tanto en lo sectorial como en lo ambiental hacia la convergencia. Y ahí también un cambio de paradigma importante en la administración del SEA, en el rol que debe tener el SEA ordenando a los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental. Andrés, muy brevemente. Sí. Bueno, la transición verde, como estaban mencionando, abre muchísimas oportunidades para invertir, diversificarse. Tenemos el potencial de pasar de ser un país importador de combustibles a eventualmente poder ser un exportador de combustible, abriendo muchísimas oportunidades. Por lo tanto, como mencionaba el ministro de Economía recientemente, hacerse cargo de esto de los permisos, modificar esto, no es solo una política para la coyuntura económica, esto es un beneficio que va a estar para los próximos 10, 20 años. Entonces, es sumamente importante hacerse cargo del tema. Claro, grandes desafíos entonces para los próximos años. Muchas gracias por haber participado de este seminario que titulamos Inversión Verde y Desarrollo Sostenible. Agradecemos también a quienes siguieron nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales y por supuesto que vamos a seguir hablando de estos temas. Que tengan ustedes muy buenos días y agradecemos también este panel de lujo que tuvimos durante esta jornada. Un fuerte aplauso y muchas gracias.